¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenido a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa. 7 años acompañándole con entrevistas, con análisis, perspectivas, con una visión que le permite a usted tener más antecedentes para que pueda conversar, analizar si a usted le gusta hacer esa actividad, tener temas de conversación distintos acá en infogate.cl, un medio de comunicación, de periodismo independiente que estamos acompañándole con los temas estratégicos. Estamos preocupados de la Antártica, estamos preocupados de Ucrania, estamos preocupados de Gaza, estamos preocupados de la democracia acá en América del Sur, lo que va a pasar con Venezuela el próximo 28 de julio. Estamos preocupados de muchas cosas, pero de entregarle información, yo diría, de calidad. Estamos preocupados de Argentina, por cierto, aunque si eso no nos pasa desapercibido, son nuestros vecinos. Pero esto usted lo puede ver gracias a Mundo TV, o digamos, de Cable Mundo, que está desde Antofagasta hasta Los Ríos y expandiéndose, y creciendo para todo el país. Y también a través de otras plataformas de TV Cable, como es el caso de Telecauquén, en Ñublevisión, o Radio Nunquén en Concepción, que tenemos una muy buena sintonía por esos lados. Y hoy día tenemos una invitada que es de la zona, ya le voy a contar. Y por supuesto, también nosotros le pedimos que nos siga en todas nuestras redes sociales, digamos, como infogate.cl, y ahí estamos en X, antes Twitter, Facebook, Thread, que es del grupo Meta, ¿no es cierto? Que eso también tiene Instagram, digamos, y YouTube, por supuesto. YouTube ahí donde usted puede bajar nuestro programa permanentemente, y eso es bueno. Ahora, lo que le pedimos, como siempre, es que nos dé un like, porque eso nos ayuda a mantenernos en la vigencia en todo lo que es este mundo digital, y hoy día está más potenciado todavía con la inteligencia artificial. Y por supuesto agradecemos, como todas las semanas, a Joyería Aurus, una joyería que no solamente posee relojes, digamos, collares, aros, anillos, joyas en general, sino que a su vez tiene esta cosa novedosa que son los lingotes de oro. Sí, lingotes de oro. Pero no son lingotes de Fort Knox de Estados Unidos, son lingotes que se guardan de oro en el Banco Central. Usted recuerde que todo el dinero que circula, para poder circular debe tener respaldo, y ese respaldo es en oro. Bueno, esto es lo mismo lo que estamos diciendo. Joyería Auros, digamos, tiene lingotes digamos, de 1 onza. O sea, se va a sorprender. Y estos lingotes que son pequeñitos, es una inversión. Usted coloca su dinero ahí, se lleva un lingote, pero ese oro no pierde el valor, por el contrario, se va, digamos, indexando, se va actualizando en su valor permanentemente. Y eso puede ser un estupendo regalo para usted mismo, como inversión, para un ser querido, para otra persona. Bueno, en fin, usted ve el uso que le quiera. Hay lingotes de distintos tamaños, hay de 1 onza y demás, también, por si acaso, para que usted pueda ir a ver y preguntar. Auro está desde Arica a Valdivia y también en la página web que le mostramos en pantalla. Entonces, para que usted tenga presente todo eso. Este fin de semana, sin lugar a dudas, es un fin de semana donde estamos preocupados de los damnificados, estamos preocupados del cambio climático, estamos preocupados de todas las víctimas digamos, que han sufrido por este mal tiempo que se ha extendido por parte importante del país. En la zona sur el tema no ha sido menor, Curanilahue, en la región de Biobío probablemente la que más destaca, pero sin embargo, en muchas partes, digamos, todo lo que es deslizamiento de tierra, de borde de ríos, etcétera, ha ido generando, yo diría, digamos, el pánico en algunos casos, y también hubo un impacto social, un impacto en la salud de muchas personas. Recordemos que con el invierno tenemos una cantidad de virus que andan, digamos, paseándose por el aire y que, por supuesto, digamos, afectan al ser humano, y eso tiene que ver con los procesos de vacunación, etcétera. Hay muchas cosas que conversar. Bueno, para poder darle a ustedes más contexto, más información, tenemos una estupenda invitada en el día de hoy. Ella es Alejandra Sotolabra, que es la directora de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello en Concepción, casi prácticamente en el centro de lo que es la fuerza de estos temporales que nos están afectando. Alejandra, ¿cómo estás? Un agrado saludarte. Muchas gracias por aceptar la invitación de las cartas sobre la mesa. Gracias por la invitación. Ya. Oye, Alejandra, a ver, eh, ¿qué cosa hace un tecnólogo médico? O sea, digo, porque ¿cuál es el área en el cual se desarrolla un tecnólogo médico? Un poco para poder contextualizar, que mucha gente Exacto. sabe, digamos, lo escucha, pero lo imagina así como que están en un laboratorio, que están llenos de microscopios, no sé, ¿qué cosa es lo que hace realmente? Un poco así, pero la verdad es que
Tiene mucha razón, ¿ah? Porque la labor de nosotros salió un poquito a la luz pública cuando tuvimos la pandemia del COVID, Mm, porque quien hacía todos los exámenes del tema del COVID eran los tecnólogos médicos. Y los mm, tecnólogos médicos en realidad tenemos varias menciones. ya, Existen tecnólogos médicos que, por ejemplo, hacen las radiografías, todos los tecnólogos, o sea, que hacen ese tipo de exámenes son tecnólogos médicos. También hacemos la resonancia, los escáneres y también hacen las radioterapias. Eso es una especialidad de los tecnólogos. Existen otras en otorrino, en oftalmología, en morfocitodiagnóstico y también están los del laboratorio clínico, que en este caso esa es mi mención mía, la que yo tengo del laboratorio clínico, quienes son los que analizamos todas las muestras de los exámenes cuando uno va al médico. ya, Siempre es cierto, hay una orden de examen, uremia, glicemia, mm, hemograma. Los tecnólogos médicos somos los que hacemos esos exámenes como también todos estos exámenes que se están haciendo ahora de las PCR para el diagnóstico de los virus, la microbiología, el diagnóstico de las bacterias, todo eso es lo que nosotros trabajamos en un laboratorio. ya. A ver, entonces, a ver, si entiendo bien, el área de desempeño tiene que ver con todo lo que es el análisis de muestras, Exacto, digamos, lo que es el uso de instrumental médico especializado, por decirlo de alguna forma. de alguna forma, sí. Es que tenemos varias menciones. Hay Sí, unos que sí. se dedican a eso, otros que se dedican y otros que se Mm, dedican a esta otra parte. Somos ya. como muy diversos. Sí, no, no me imagino. O sea, usted está muy cerca de la tecnología, dicho sea de paso, porque Sí, finalmente para hacer análisis, o sea, no sé, yo me acuerdo que cuando yo en la enseñanza media usaba un microscopio, ¿ah? Pero hoy día ese microscopio electrónico está asociado a un software, o sea, es decir, es mucho más sí. complejo. Sí, o sea, uno puede hasta proyectar desde un microscopio lo que está viendo, de tal manera que, por ejemplo, en el caso de nosotros, de los estudiantes, nosotros hacemos un enfoque en un microscopio y nosotros lo ponemos, lo digitalizamos y lo mandamos a una pantalla, donde Ya. todos los estudiantes están viendo, por ejemplo, una célula, ven la misma que veo yo y todos ven lo mismo. Entonces, mucho más avanzado. No, una célula, o sea, yo tengo la impresión, esto, digamos, que muchos monstruos que aparecen en las películas de ciencia ficción tienen que ver con cómo se ven las bacterias, los microscopios, esas cosas que son imperceptibles para el ojo humano, pero que cuando Exacto. cuando uno lo agranda aparecen verdaderos monstruos. Sí, 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 de verdad, pero las bacterias en general, si bien es cierto, hay algunas que producen harto daño, hay que ¿Ya? decirlo, hay otras que no, porque nos ayudan, otras nos ayudan, porque por ejemplo las que están en el intestino nos ayudan a mantener nuestro intestino bien, hay unas que Sí, nos colaboran ahí, entonces también nos aportan muchas veces hasta nutrientes, las bacterias a nosotros mismos. Eh, pero también hay unas que son un poquito cierto, que son patógenas y que obviamente que no nos colaboran mucho y que nos producen infecciones. sí. Pero Oye, en Alejandra, general son bonitas, porque no, tiene, no me digas. es que sí, porque yo soy microbióloga y la verdad es que uno lo mira desde el punto de vista que una bacteria es algo pequeño, que no es perceptible, como decía, a los humanos. Solamente lo podríamos mirar a través de un microscopio con un tremendo aumento, pero ellas son capaces de generar una vida completa, generar toxinas, generar mutaciones, generar resistencia a antibióticos, son tremendas. Si uno lo mira así, es una vida tremendamente. ¿Cómo lo hacen? Es impresionante. Ya. No, porque, o sea, no, no, la verdad es que a mí me sorprende porque los tecnólogos médicos uno piensa que un técnico, así como un mecánico, pero no, claramente es No, mucho más que eso, mucho más que eso. exacto. Somos ¿Sí? profesionales. Así es, no, no, como, y eso Sí. me interesa aclararlo porque hay mucha gente que piensa que cualquiera puede tener un laboratorio y como toma una muestra y la mezcla, la compara con un checklist y estamos a otro lado, y no es tan así eso. No, 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 nosotros somos, el tecnólogo médico tiene una gran labor porque como es un profesional, como digo, somos, Sí, obviamente nosotros estudiamos la fisiología, la fisiopatología, todo lo del ser humano y ya, por lo tanto nosotros somos capaces no solamente de realizar el examen, sino que también tenemos que validarlo. Es decir, no podemos llegar y entregarle un examen a un médico así, ah, esto salió. No, uno tiene que evaluar el conjunto de lo que dice el médico, el diagnóstico, si realmente lo que nosotros estamos encontrando en el laboratorio de una muestra clínica corresponde a lo que dice el paciente o está muy equivocado o es necesario a lo mejor otros exámenes. Entonces, la función es tremendamente profesional. sí. Oye, Alejandra, ¿cómo llegaste a tecnología, digamos, a estudiar tecnología médica o ser tecnólogo médico, o tecnóloga médica? ¿Cómo fue tu vocación para poder aterrizar en esto? La verdad es que yo en aquellos años, porque yo ya tengo hartos años de profesión, no existía como hoy en día la internet que uno, ¿cierto? Tiene mucha información, uno entra y las carreras y las sabe.
Mi ilusión de verdad era estudiar medicina. Ya. Entonces, como yo no quedé en medicina, me fui a estudiar tecnología médica porque tecnología médica en el fondo tenía un poco de relación con la medicina en la universidad en ese tiempo, que era la Universidad de Chile en Talca. Mm, Yo entré a la Universidad de Chile en Talca y salí de la Universidad de Talca, por ese tiempo hubieron estos cambios, y salí de la Universidad de Talca. mm, Pero la verdad es que fue más que nada eso, pero me encontré con una profesión que es muy bonita y que la verdad que no es tan como conocida como decía Guillermo, porque normalmente no estamos inmediatamente nosotros al frente cuando llega un paciente. Nosotros estamos como quien dice detrás en mm, el diagnóstico, porque nosotros somos de apoyo al diagnóstico clínico. Entonces como que no nos vemos mucho. En el COVID obviamente fuimos súper importantes, salimos a la luz pública y más aún hubo mucho trabajo para los tecnólogos médicos, mm. porque el diagnóstico lo hacían los tecnólogos médicos a través del examen de la PCR. Ok, es ahí donde ustedes cómo se concentraban. Ya, Exacto. digamos, y tú ahora estás en todo lo que es microbiología. ¿Qué cosa es la microbiología? Disculpa que te pregunte así, Sí, pero no, por supuesto. como, ¿qué cosa es la microbiología? Porque ya estamos con todo lo que es micro, pero microbiología, ¿de qué trata eso? Bueno, yo estuve trabajando muchos años en el Hospital Las Higueras de aquí de Talcahuano y Ya. después ingresé a hacer un magíster en ciencias, convención en microbiología en la Universidad de Concepción. Mm, Y este magíster en ciencia obviamente me ha permitido relacionar, además del magíster, ¿cierto? Relacionar la clínica con todo lo que significa el diagnóstico de bacterias que son patógenas, tanto de las que son normales, ¿cierto? Como de las que son patógenas. Es un sinnúmero de bacterias en todas las infecciones que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, un tecnólogo médico de microbiología hace el diagnóstico de las infecciones urinarias, de las heridas operatorias, de los patógenos que están en la amigdalitis, de pacientes que están por ejemplo, pacientes que están hospitalizados y que tienen bacterias que son muy resistentes. Todo eso lo hace un tecnólogo médico, además de microbiología, de la parte viral y de la parte micológica, que es de la parte del diagnóstico de los hongos. Eso hace un tecnólogo médico de microbiología. a ver, ya, perfecto. No sé cómo vamos entendiendo. Ahora, el tecnólogo médico, hoy día, por ejemplo, ahora el invierno, con todo este, digamos, clima de influencia que no tosa encima de otra persona, ponte mascarilla y todo lo Ujú. demás, digamos, ¿dónde está el tecnólogo médico ahí? ¿Cuándo aparece? Eh, También tenemos nosotros, y ahí yo creo que a lo mejor también me quedé un poquito corta, porque en la labor de nosotros también es de educación, Ya, educación ok, para la salud. Ya eso es súper importante. Eh, Todos los diagnósticos, por ejemplo, en el caso del virus incisional, esos ya, diagnósticos de virus lo hace un tecnólogo médico. Existen paneles respiratorios y eso se hace por el diagnóstico del PCR y que también ahí también se hace el diagnóstico de la influenza. Y por lo tanto nosotros tenemos que conocer todos los mecanismos de cómo actúa el virus de la influenza, cómo actúa el virus incisional, tenemos que saber cuáles son los tratamientos, de cómo se está hoy día qué se está utilizando, si hay vacunas, si hay inmunización. Tenemos que saber también, ¿cierto?, cómo se previenen este tipo de infecciones, porque también nuestra labor es educar a la población. sí. Oye, una consulta, porque, vamos a ver, esto de la más plena ignorancia, ¿hay alguna relación, o sea, digamos, de familiaridad entre lo que es un virus y una bacteria? Ah, porque tú hablas de virus incisional, pero antes me hablabas de bacterias, que son las que, hay algunas bacterias buenas y otras que son horribles, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna relación entre ellas o son cosas completamente distintas? Totalmente distinta. Ok, Las bacterias nosotros, por ejemplo, las podemos, lo que se llama cultivar. ok, Cultivar, por ejemplo, nosotros podemos aislarlas, que se llama, o sea, las podemos encontrar en el laboratorio. Si nos llega una muestra, nosotros lo que denominamos en el laboratorio la sembramos en un medio de cultivo y nosotros la encontramos. Y ahí esta bacteria crece de una manera muy particular y nosotros la podemos identificar. En cambio, el virus no. Es tan pequeño la diferencia digamos, en el tamaño que existe ya, entre un virus y una bacteria es abismante. Y por otro lado, los virus tienen una característica muy especial, que pueden ser ARN, o sea, que pueden tener un ARN ribosomal, o pueden ser ADN. En cambio, las bacterias no. Las bacterias tienen ambas cosas. ya. Entonces, esa es una gran diferencia. Ya, el ARN, ¿qué cosa es? Mira, no, disculpa, no pretendo que me haga una clase, pero, o sea, porque, digamos, yo sé que el ARN, eso lo aprendimos por el COVID, digamos, las vacunas que que incidían en el ARN, no sé si lo estoy diciendo bien, y otras que podían afectar el ADN, que es nuestra huella genética.
Claro, el ácido ribonucleico lo tienen algunas bacterias y obviamente nosotros necesitamos los dos, el ADN y el ácido ribonucleico, porque en el fondo lo que transcriben son proteínas, pero necesita del ADN también, obviamente, para poder hacer esta transcripción. Entonces, esa es la gran diferencia. Y por lo tanto, un virus, por ejemplo, como ARN, necesita nuestra célula porque ahí va a encontrar el ADN para poder, digamos, hacer toda esta unión y poder transcribir las proteínas. Ya, y con eso luchar contra lo que está causando daño al organismo. Exactamente. Ya, a ver, hace pocos días en Chillán fallecieron 4 personas, de los cuales hay una cierta sospecha, eso todavía está en investigación, de que había una bacteria asesina. Incluso esto ha sido noticia que apareció en el extranjero, Mm, apareció obviamente en los medios de comunicación acá en Chile. sí, Digamos, y se habla de una bacteria asesina. Digamos, ¿de qué estamos? O sea, una bacteria asesina, yo me imagino, o sí, sea, una asesina serial, porque la verdad que ingresa al organismo y genera una serie de, como de síntomas, imagino yo. sí. Lo que pasa es que se le denomina bacteria asesina porque en el fondo destruye mucho tejido, ¿ya? Ya, Por eso se le denomina así como bacteria asesina, pero su nombre es Streptococcus pyogenes. Y la verdad es que esta bacteria, hay muchas personas que la llevan, la portan a nivel de la garganta o a nivel de la piel. ¿Qué significa la portan? Que la llevan, ¿cierto? La tienen como quien dice puestecita ahí, pero no les sí, sí. produce absolutamente nada. Pero estas personas son las que la transmiten. Por eso que siempre las infecciones de patógenos están, porque siempre hay gente que la lleva, que es Ya, portadora, pero que a su vez que a una persona, es cierto, que tiene, que presenta alguna inmunodeficiencia o que tiene alguna alteración de su aparato inmune, le va a producir una infección. En el caso de las personas que fallecieron en Chillán, eh, ellos ya tenían una infección por un virus. Y eso mismo hace que obviamente sean más vulnerables a adquirir la infección por esta bacteria que probablemente, ¿cierto? Probablemente alguien la portaba, se infectaron, porque también puede ser que la misma persona la tenga y también se puede infectar. Eso también ya, puede ser. Y esta es una bacteria que es cuando encuentra, digamos, una persona vulnerable, un sitio, un órgano vulnerable, lo hace regio porque tiene factores de virulencia que son tremendos y que tiene factores que son invasivos y no invasivos. Los no ya, invasivos, por ejemplo, una amigdalitis puede ser por un Streptococcus pyogenes, que es cuando nosotros nos colocamos la famosa benzatina que nos duele mucho, ¿cierto? ya, Eso puede ser, ¿cierto?, una faringitis y es no invasiva. Pero ese mismo estreptococo que produce la amigdalitis podría ser que tenga un factor de virulencia un poquito más alto, invasivo, que pase a través de la garganta, ganglios linfáticos y pueda llegar a la sangre. Y de ahí entonces pasamos de una amigdalitis a una infección invasiva que es mucho más grave. Eso tiene el estreptococo, que tiene estos factores de virulencia que son un poquito más patógenos, son más virulentos. ya. O sea, vale decir, esta bacteria te ve con debilidad en tu organismo, digamos, y ataca donde está esa debilidad y se puede reproducir y seguir atacando el organismo si es que no se le coloca un parel. Pero también puede ser que, ¿cierto? Te toque justamente la bacteria que tú adquieres sea justamente aquella que está más virulenta, que Ok, tenga este factor, ¿cierto?, de virulencia que es mucho más potente y que sea invasiva. Y tiene otros factores de virulencia, que son una toxina que se denomina eretrogénica, que puede producir el shock tóxico, que esa es una bacteria que está infectada por un virus. Mira, es una ya, bacteria que está infectada con un virus que lleva este factor de virulencia y que si te toca, lamentablemente puede producir infecciones tan graves como, por ejemplo, una fasciitis necrotizante que puede producir un shock tóxico que puede llevar a la muerte. Entonces, es una bacteria que es compleja y que si obviamente tiene los factores de virulencia que son de estos invasivos, eh, realmente eso es muy virulenta, muy virulenta. sí, no me imagino. Déjame hacer un paréntesis, porque con todo lo que tú me dices, o sea, muchas de las cosas que dijiste tú las mencionas como si nada. Que son un nombre súper complicado, digamos que no me voy a atrever a decirlo para no ser Ya, ridículo, pero ya. ya. Pero independiente de eso, hoy día yo me duele la garganta, digamos que tengo mal, pucha, ya, vamos, no quiero ir al médico, y con lo que tú decías, pues hoy día tenemos internet, así que entro en internet, dolor de garganta, y ahí aparece si le duele el lado derecho, el lado izquierdo, qué sé yo, acá lo recomendable es que tome tal remedio, tal otro, y parto a la farmacia. ¿Ya?
Si es un medicamento que requiere receta, no me lo van a vender. En algunas, en otras me lo van a vender Sí. igual. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo de la automedicación? Porque o sea, con lo que tú me dices, o sea, va a decir, sí, pues, una cosa es lo que me diga Internet, pero otra cosa es lo que digan los exámenes. O sea, es decir, para poder saber qué tan virulento es, qué significa, etcétera. O sea, es decir, ¿cuál es el riesgo de la automedicación? Súper buena pregunta, porque en realidad ahí hay que aclarar dos cosas. Generalmente las faringitis, estas faringitis que se producen el dolor de garganta son virales. La gran mayoría son virales. Ujú, Estreptocócicas son muy poquitas. Y este estreptococo tiene una maravilla, que es sensible a la penicilina. Es muy sensible a la penicilina, no se han encontrado cepas. Imagínate que hay cuántas bacterias patógenas que han sido multiresistentes y este estreptococo, menos mal, aún ujú, no se ha encontrado ninguna cepa resistente a la penicilina. Entonces, es de muy fácil tratamiento. Si se concurre rápidamente, ¿cierto? Eh, Además que la faringitis tiene es muy distinto a la viral, porque la faringitis estreptocócica como que te bota la cama, como que no te puedes levantar. Y lo otro, la fiebre alta ok, fiebre muy alta y te decae demasiado, porque como es tan virulento, te decae mucho. Entonces, ahí también en la sintomatología es diferente una faringitis viral a una faringitis amigdaliana. ¿Qué se hacía antes? Normalmente ya una faringitis al tiro antibióticos, penicilina. Y resulta que son virales, la gran mayoría son virales. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo un mal uso de la penicilina, porque si nosotros seguimos usando penicilina en infecciones que no son necesarias, lo que estamos haciendo es que en el fondo estamos exponiendo a estas bacterias a este antibiótico sin necesidad y por lo tanto podría a futuro ser resistente. Entonces, por eso que en el fondo la limitación de que nunca medicarse con un antibiótico sin estar con una receta médica. Insisto, es tan fácil la penicilina, que es un antibiótico que tiene las 3 B, bueno, bonito, barato, que es doloroso, sí, pero usarlo cuando hay que usarlo. ya. Ya. Que de verdad yo sé, porque yo realmente me preocupo porque yo mismo voy a internet, me duele la espalda. No. Entonces ya claro, y uno se autodiagnostica, qué sé yo. Oye, esto es una pregunta que se me ocurre en este minuto. ¿Ustedes ya tienen contacto con la inteligencia artificial? O sea, sí, digamos, dentro de lo que es la búsqueda de, no sé, voy a usar las palabras, tú me dices que la estás usando bien, de patógenos, relaciones entre distintos virus o bacterias. Porque la inteligencia artificial puede eventualmente contar todo el conocimiento que hay sobre eso. Tú hablabas de las cepas. Y hay lo que yo he podido leer por el COVID en su minuto, la cantidad de cepas que hay es impresionante. Ujú. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial debería ser, quizás no ahora o en el futuro, un instrumento muy importante para poder desarrollar todo lo que es investigación acerca de la mutación, porque yo entiendo, no sé si los virus, la bacteria o ambos, pueden ir mutando en el tiempo, se hacen inmunes a muchas cosas. Sí, no, si se hacen, hacen mutaciones y eso es lo que en el fondo va provocando los problemas porque van cambiando. Es lo Mm, mismo que pasa con el influenza. Nosotros no podemos ponernos cualquier vacuna. Por ejemplo, nosotros nos estamos colocando la vacuna ahora que tiene 2 cepas, que son las que ya, circularon en el hemisferio norte. Y este otro año en el hemisferio norte ellos van a colocarse la vacuna que está circulando, de las cepas, perdón, que están circulando en el hemisferio sur, porque eso va cambiando y es distinto. Ahora, la inteligencia artificial sí te puede ayudar a ciertas cosas, pero en esta parte tan científica de encontrar mutaciones es difícil que pueda hacer porque esto sencillamente son estudios experimentales. No se puede hacer de otra forma. Te puede colaborar, sí, pero esto es experimental porque estos son seres vivos. ujú. Entonces ellos van cambiando. Entonces es imposible trabajarlos con inteligencia artificial. Sí, y oye, tú hablabas de que hay que hacer experimentos. ¿En Concepción se hacen experimentos asociados a esta área? Y de hacerse, ¿dónde se hacen? Nosotros en este minuto en la universidad no tenemos un área de investigación propiamente tal, pero sí está en Santiago. Hay Ya, investigación. Nosotros estamos en este minuto, estamos creciendo en eso, lo estamos formando, pero yo creo que a futuro también vamos a tener la idea de tener nuestro centro de investigación para poder también aportar, ¿cierto?, a la medicina desde la docencia, desde la universidad, desde la carrera. Bueno, estamos conversando con Alejandra Soto, por si acaso, ella es la directora de la carrera de Tecnología Médica en la Universidad Andrés Bello en Concepción. Sí, claro, porque yo, ¿qué le vas a decir?
entre todas estas mutaciones, ¿ya? Porque además, digamos, me parece a mí entender, de que la mutación se debe no solamente respecto a quién porta el virus o la bacteria, sino que también a las condiciones medioambientales en las cuales se encuentra todo eso que le permiten, y eso tiene que ver, lo que yo aprendí hace muchos Mm, años, con la temperatura, la humedad, una serie de, digamos, de mm. elementos que efectivamente, digamos, inciden en el desarrollo de este tipo de bacterias o virus. Exacto. Es que pueden ser cosas que son al azar, tal como ocurren, por ejemplo, Mm. nosotros, ¿cierto? Cuando en la genética, cuando juntamos dos seres vivos, que es al azar de repente, ¿cierto? Las alteraciones de los cromosomas, que nacen niños con alteraciones, es al azar, como también puede ser un poco también que uno lo puede inducir. Y ahí hay Mm. factores como estos, porque son los medioambientales que pueden inducir a estas mutaciones, a estos cambios que pueden producirse tanto en los virus como en las bacterias, que son muchos. Y es ahí es donde está el problema, de que ellos van cambiando constantemente. A ver, y digamos, vacunarse, ya me ha quedado claro de que es importante en los casos de los virus. ¿Ah? ¿También influye para las bacterias? Hay algunas bacterias que sí, que tienen y que tienen la vacunación y que están en los programas del Ministerio de Educación, ¿cierto? Perdón, del Ministerio de Salud, que están en el programa sí, de bacterias como la coqueluche, meningitis, hemófilo, streptococcus pneumoniae, que eso ha sido ha hecho que disminuya mucho las infecciones, porque también eran infecciones que eran muy, ¿cierto? Virulentas, sobre todo para los niños, porque podrían producir meningitis. Hoy en día está la vacuna para el estreptococcus pneumoniae para los adultos mayores sobre 60 años para prevenir las neumonias por esta bacteria, porque si tenemos un virus más la bacteria, imagínense, o sea, Mm. eso es donde producen estas hospitalizaciones. Eso ha disminuido mucho. Con la Ya. vacuna ha disminuido mucho. Pero, por ejemplo, no hay vacuna para el estreptococcus pyogenes. ¿Por qué? Porque es una bacteria que es tan compleja antigénicamente que no se ha podido encontrar una vacuna y no lo hay. Como también no lo hay una vacuna en este minuto específicamente para el virus sincicial, porque lo que hay es una inmunización. El virus sincicial en este minuto está con un anticuerpo, ¿cierto? Que es el Nirsevimab, creo que se llama, Ya. no me recuerdo bien, y que es en el fondo, no es que proteja al niño para 2, 3 años, sino que es la época y nada más. Entonces, pues porque se le entrega el anticuerpo. En cambio, la vacuna lo que hace a nosotros es que nosotros sinteticemos el anticuerpo. Nos entrega Ok. algo, ¿cierto? La vacuna y nosotros lo sintetizamos y formamos el anticuerpo. Entonces, existen bacterias que sí se la ha podido encontrar vacuna, pero en el caso del Streptococcus pyogenes no. Ya. Pero por lo menos tenemos para estas otras que son muy patógenas, como la Neisseria meningitis, que produce enfermedades, infecciones graves, como son la meningitis en los niños, que era muy, y eso está totalmente disminuido. También las neumonias por estreptococcus pneumoniae también ha disminuido mucho. Todas las meningitis, infecciones por hemófilo influenzae también han disminuido mucho con esa vacuna. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos avanzado mucho, mucho. No, no, eso a mí yo creo que poca gente sabe lo que hace el Ministerio de Salud y bueno, y todo el personal Mm, asociado al sistema de salud, para decirlo más mm, claramente. ¿Ya? Porque eh, yo eso lo aprendí en el extranjero, es decir, digamos, cómo se recoge la información desde el CEFAM o de la unidad más pequeña que está en un exacto. territorio, ¿ah? Y ese dato de esas personas con esas características finalmente llega a una base de datos que termina a nivel mundial, Sí, digamos, en la práctica, y es lo que permite que los planes de vacunación tengan un sentido, es decir, los planes de vacunación no se hacen así, oh, vamos a vacunar. no. No, no, pues tienen un foco, o sea, hay todo un trabajo detrás para poder establecer dónde se van a colocar las vacunas, para quién son importantes, ¿ah? Y bueno, y eso también ha llevado a que haya gente que diga, soy antivacuna, porque desconfía del mundo, desconfía del país, desconfía de todo, ¿ya? ¿Cómo está el sistema hoy día? Porque la verdad es que tú me dices, hay cosas que no se pueden vacunar, digamos, y que no se pueden evitar, se inmunizan, ¿ah? Digamos, pero también con la vacuna se evita que el virus se junte con la bacteria, por decirlo así en términos simples, aunque la bacteria se reproduzca, en fin. ¿Cómo está el sistema de vacunación? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del virus sincicial, en que todavía no hay una vacuna, ¿cierto? Que el gobierno haya adquirido, el gobierno de Chile, el Ministerio de Salud haya adquirido este anticuerpo, que fue el primer país a todo esto a nivel de América Latina que lo compró y que lo tiene, ¿ah? Y Ujú. que tú, a partir de marzo, este anticuerpo es
como dice Guillermo, es una tiene gran importancia y como parece que la gente en realidad a veces no se escucha bien lo que se está haciendo, porque fuimos el primer país en que obviamente, y aquí estamos protegiendo a todos los niños, todos los lactantes. Es impresionante. Y si nosotros vemos las estadísticas de hoy en día, de lo que nos entrega las estadísticas epidemiológicas del país, han disminuido los casos, aunque se supone que ahora van a empezar a aumentar el Ujú. virus incisional. Pero influenza ya tenemos nosotros, con todo lo que se hace, ¿cierto? El Ministerio de Salud, influenza ya en esta semana epidemiológica han disminuido las hospitalizaciones y eso es tremendamente importante. Entonces, lo que se hace y que la gente, obviamente, como dice, que es antivacuna, es tener, digamos, la educación y enseñar lo que significa la vacuna. Imagínense si nosotros tenemos erradicado del mundo a través de la vacuna, y eso es lo que a veces no se entiende, la viruela. Ujú. La viruela es una infección terrible, ¿cierto? Y que está erradicada del mundo gracias a la vacuna. La poliomielitis en Chile, nosotros no tenemos eso y también es gracias a la vacuna. El sarampión. ¿Cuántas cosas nosotros ya no tenemos en Chile? Aunque hace unos años atrás, si yo mal no recuerdo, hubieron unos casos, obviamente, porque como estamos, ¿cierto?, en la globalización y a veces llegan personas del extranjero, hubieron unos casos de sarampión que creo que fue aquí mismo, en la región de Ñuble, pero rápidamente, ¿qué hizo el ministerio? Al tiro, inmediatamente, vacuna. Revacunación a todos los niños, qué sé yo, de los que correspondía revacunar. Entonces, el ministerio está siempre atento a todo esto y de verdad que es tremendamente importante lo que se hace. Ya. Ahora, dado que hay una preocupación por la bacteria asesina, digamos, ya no se puede vacunar, tiene una Tomatología. sintomatología. Mm, No, mira, mm. hasta que me cuesta. Digamos, te admiro cómo dices todas las palabras esas de una sola vez con tanta facilidad, pero ya, Que al repetirla, pasa que al repetirla, ¿no? entonces, bueno, pero ¿y cuáles son los síntomas? ¿Dónde habría que estar para aquellas personas que probablemente dicen, muchas, las condiciones atmosféricas tan pésimas, como la gente está resfriada? ¿Cómo yo distingo una cosa de otra? O sea, es decir, la bacteria asesina podría ser muy preocupante, pero pareciera ser que son los síntomas los que hacen la diferencia, Mm. y la oportunidad de ir a consultar a un especialista. Sí, yo creo que en las condiciones que estamos ahora uno tiene que exagerar un poquito, como dijeron los del clima, ¿cierto? Que exageraron en suspender clases y todo. Yo creo que aquí también nosotros tenemos que exagerar un poquito. O sea, si yo tengo sintomatología, fiebre alta, dolor de garganta, yo tengo que preguntar al tiro. Yo tengo que consultar. Y lo otro importante es que esta bacteria también se transmite muy semejante como se transmite la influenza. Prácticamente yo diría igual porque también es por gotitas respiratorias. Es decir, si nosotros estamos hablando, las ¿Sí? gotitas respiratorias están transmitiendo la infección. Si estoy conversando con una persona que es portadora y que yo tengo cierto la posibilidad de adquirir la infección porque estoy con mi defensa o por cualquier cosa yo adquiero la infección, las gotitas respiratorias transmiten. Por otro lado, el estornudo. Cuando yo estornudo, ¿cierto? La mano y yo toco una superficie. No sé, voy en una micro, por ejemplo, estornudo, toca la superficie, viene una persona, toca la superficie, porque en caso de la influenza, por ejemplo, el virus vive varias horas en superficies sí que se denominan estas eh, en fómites, que se denominan, ¿cierto? Por ejemplo, el tomar una manilla de una micro, la persona lo toma y si se lo lleva, ¿cierto? Esta mano se la lleva aquí, se puede contagiar. Entonces existen estas dos formas. Entonces es fundamental el lavado de manos. Y yo creo que lo que hay que agregar ahora, si yo salgo, yo creo que uno tiene que exagerar un poquito y volver a recordar un poquito el COVID. Andar con mi alcohol. Mi alcohol a cada rato, ¿cierto? Y obviamente que si yo tengo alguna sintomatología, ojalá si yo voy a acudir a un centro médico y no tengo una mascarilla, ponerme uno de estos gorritos que se ponen aquí, ¿Sí? buscar alguna alternativa y si quiero ser más exagerada todavía, si voy a salir en una micro o estar en un recinto cerrado, usar la mascarilla, yo creo que no está de más. No es ¿Ya? obligatorio y todo, pero yo creo que tenemos que aprender a cuidarnos y también a cuidar a los demás. Es una buena forma. No, sin lugar a dudas. No, o sea, yo cada vez estoy más fascinado conversando contigo porque es todo un mundo, qué sé yo, el mundo micro, porque como que El la verdad mundo es que micro, sí. Que es sí, maravilloso, ah, lo dije, sí, es maravilloso. sí. Es Oye, muy lindo. oye, digamos, una pregunta, sí, yo diría,
digamos, de curiosidad, las bacterias, los virus, digamos, ¿tienen colores? O sea, es decir, digamos, ¿tienen colores, No, cambian de color? ¿No? no, no. Lo que pasa es que nosotros ¿Ya? usamos colores para poder verlas al microscopio, pero no ¿Ya? tienen colores. Tienen, por ejemplo, las bacterias tienen ciertas características en su ¿Ya? estructura que permiten que uno, si pone un color, lo toma. Y esas son, por ejemplo, las bacterias gram positivas. Pero existen otras bacterias que si uno le agrega un color y después le agrega un decolorante, lo pierde. Entonces, como lo pierde, son las bacterias gram negativas, pero eso en el fondo es para nosotros dividirlas, conocerlas y poder, digamos, tener las agrupaciones. Estas son bacterias gram positivas, estas son gram negativas, pero la gran diferencia está en su estructura. Ya, Ahí está la gran diferencia. Estas son positivas porque en la estructura tienen esto y estas son gram negativas porque en su estructura tienen esto otro. Esa es la gran ya, diferencia, pero no ya. tienen colores. No tienen color, o sea, son todo, es todo en blanco y negro. Teñidas, nosotros las teñimos como para poder verlas en el fondo. Teñidas, les Ya, ponemos un color. ya, mira, entonces, qué sé yo. Digamos, los virus lo mismo, ¿no? No, 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 no. Los virus ¿No? no. Recuerda que esos tienen, o sea, la única forma de verlos es en cultivos celulares. No, eso no, son por inmunofluorescencia también los podemos ver nosotros. Por ejemplo, antes el diagnóstico para virus sincicial se hacía por inmunofluorescencia, es Ya, decir, que nosotros marcábamos el virus con una célula, le agregábamos un anticuerpo, no me quiero nada, que se ya, tiñe. Y ese anticuerpo que va teñido, si se encontraba con esto, ya, supongamos este es el anticuerpo, este es el antígeno, y este va teñido. Entonces, ya, lo encontré, lo atrapo, está aquí, lo atrapo, y como está teñido, yo lo puedo ver por un microscopio de inmunofluorescencia que tiene una fluoresceína que es verde. Entonces yo en el mira. microscopio lo veo verde, pero es por eso, Mm, no porque se tiñan. bien. No, mira, o sea, yo la verdad, o sea, digamos, es un mundo. Oiga, ¿ustedes cómo se actualizan? Porque yo, a raíz de, yo me dedico a temas de análisis estratégico político, internacional y nacional, ya, o sea, nada que ver, nada más alejado de la especialidad que tú tienes. Sin embargo, lo que me toca, o sea, por ejemplo, yo digo a nivel mundial hoy día, una de las grandes áreas de desarrollo y de conflicto futuro es el acceso a medicamentos, el tema alimentario, qué sé yo, ese es el tema del control social de la población, de las multinacionales, en fin, Ya, y cada vez me acerco mucho más a lo que tú estás conversando, es decir, de alguna forma, al controlar la salud, qué sé yo, para evitar que la gente padezca o sea más caro, o sea, sí. digamos, es cada vez más importante, pero el nivel de avance que hay, digamos, eh, claro, porque, digamos, claro, tú me hablas de la bacteria como si fuera, o sea, como tú le dices, son seres vivos, pero la bacteria se puede subdividir en muchas otras cosas más específicamente, y Ujú. el nivel de investigación ha ido avanzando. Entonces, ¿ustedes cómo se Mm. actualizan? Es decir, porque la verdad es que estar al día, digamos, es importante para un diagnóstico. O sea, Sí, es decir, sí. Bueno, existen varias vías de cómo uno se actualiza. En primer lugar, es súper importante y uno de repente, y eso también es lo que uno le hace, les inculca, les enseña a los estudiantes de tecnología médica, los congresos. Los ya, congresos que se generan, porque ahí vienen, siempre vienen personas que son importantes y que están, obviamente, que están al día de todos los temas. Eso es un tema. Los cursos, los congresos, los simposios, los workshops, todo eso uno tiene que estar atento y asistir, porque ahí es donde está la verdad, lo ya, nuevo. Y lo otro que es sumamente importante, que yo diría que es, no sé, a lo mejor el 70-80%, son los papers. ya, Todos los papers internacionales y todo que nosotros encontramos en la literatura a través del Internet, ¿cierto? Bueno, en la universidad nosotros tenemos acceso a base de datos donde nosotros podemos obviamente acceder, pero también para una persona cualquiera si quiere leer, por ejemplo, cualquiera que quiera leer sobre un tema, está el Google Académico, que es el Google claro, Académico, y a sí, través de ahí uno puede buscar papers, inclusive que aparecen de Chile, qué sé yo, del extranjero a veces es más difícil acceder en este Google académico porque hay que pagar y qué sé yo, pero nosotros por la universidad tenemos acceso, ¿cierto?, a toda la literatura nueva ahora de las investigaciones que se están haciendo del 2024, de las ujú, publicaciones que se hacen ahora. Entonces, esa es, digamos, una
de las grandes, digamos, donde uno se va poniendo al día de todo lo que está ocurriendo. Sí, pues yo en mi caso, digamos, a mis alumnos, de abogacía de posgrado, digamos, de los temas míos, claro, yo le exijo bibliografía, digamos, posterior ya al 2015, porque en el área mía, Sí, o sea, la política internacional o la política nacional, las cosas cambian, digamos, a tal velocidad que si me cita una persona, un texto del año 2000 no me sirve hoy día, a no ser que no, sea po, un elemento conceptual teórico interesante, pero en términos casuísticos no me sirve. Entonces, es muy importante la actualización, pasa a ser un elemento fundamental, sí. ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, nosotros estamos haciendo varias revisiones, porque hay mucha gente que si no, no sé si, bueno, como está una conversación, ¿cierto? Que hemos llegado a otros temas. En el caso del COVID, por ejemplo, que se han presentado muchos infartos en gente joven, problemas Sí, pues, cardíacos, ya accidentes, sabía también. eso mismo, hacia allá iba accidentes vasculares. Entonces estamos revisando la literatura, haciendo una revisión sistemática, pero estamos tan recientes y ese es el problema. No hay muchos trabajos que en el fondo nos den cuenta de aquello, porque claro, todas estas cosas se van a ver qué está ocurriendo con el tema del COVID. O sea, qué está ocurriendo con todas estas infecciones, cuánto realmente, si es realmente así o no, pero está todavía, ahí estamos revisando y viendo qué está pasando. No, pues, o sea, yo creo que eso es todo un tema, Sí, digamos, de hecho, hasta donde yo entiendo, parte importante de las vacunas contra el COVID eran más bien experimentales en estricto rigor científico. exacto. También yo creo que también ahí también van a haber estudios al respecto. O sea, qué tanto de la vacuna, hay mucha gente que por lo mismo no se quiere vacunar porque no saben qué es lo que puede ocurrir. Eh, y en realidad también es un poco eso, porque fue muy rápida, hay que decirlo. Esto es un poco como lo que yo le explicaba el otro día a unos estudiantes. ¿Qué ocurriría con la gripe aviar? Que también, ¿cierto? Sí, pues, Sale a palestra, qué sé yo, del virus de la gripe aviar, influenza del H5N1, que es de las aves. ¿Y qué pasa si llega al ser humano? Si llega a pasar. Creo que ya hubo un fallecido en la OMS, el primer fallecido por gripe aviar en el mundo. ¿Qué ocurre si nosotros, digamos, tuviéramos una gripe aviar? No alcanzamos a tener una vacuna. Y nos va a pasar lo mismo que ahora que el COVID. No tendríamos una vacuna porque lo que tenemos ahora para la influenza son para el H3N2, al H1N1, que es lo que trae la vacuna, pero no estamos preparados para eso. Entonces, porque no se puede, porque va a ser una mutación, va a ser un ciclo antigénico exacto. y nosotros no vamos a alcanzar a prepararnos, pero mejor no pensemos en eso, hay que pensar positivo. Pero yo de repente lo pienso. No, de acuerdo, no, sí, yo también, o sea, yo también, yo pienso que no puede haber guerra, pero de repente, Sí, sí, como que de repente, sí, claro, habrá una guerra nuclear que sea mundial. Bueno, en eso estoy yo hoy día tratando de sí, ver si acaso es posible o no, o qué escenario se eso, puede hacer. Bueno, y lo creo que claro. tú mismo estás haciendo lo mismo. Sí, eso, como que chuta, si pasara esto, chuta. Sería como, no, terrible. Sí. Oye, ¿y en cuánto tiempo se estudia tecnología médica? Junto con lo que tú me dices, yo creo que debe ser como 12 años, una cosa así, ¿no? No, 5 años nomás, 5 años, Ya, son ya, 5 años, no. ya, ya. Ahora las carreras se están tratando de acortar, así que medicina, inclusive en alguna universidad ya son 6 años, creo que en la católica ya son 6 años, Sí, se está tratando de acortar los currículos. Nosotros somos 5 años, ya. 5 años, sí. Sí, no, para que era 4, necesariamente. Sí, No, así bueno, como, o sea, yo tuve 20 años en la Universidad de Chile. Digamos, es toda la discusión que viene de Europa, es decir, carreras de 4 años exacto, para que tengan su inversión inmediata en el mundo laboral exacto, y luego perfeccionamiento permanente. O sea, exacto, entonces, exacto. entonces, para que no, claro, porque tener 5 años a una persona sin trabajar, sin aportar, entonces, bueno, ahí hay todo hay un punto, un argumento de Es otro argumento, tema. es otro tema Sí, completamente otro distinto. tema para reflexionar. Ya, oye, Sí, ya nos quedando poco tiempo, pero eh, a ver, hablamos de la vacunación, ¿ya? Según yo, todo el mundo debería vacunarse, ¿ya? Digamos, pero están el tema de los bebés, que tú algo hablabas en una conversación, está el tema de las embarazadas, ¿ah? Que no les gusta vacunarse porque piensan que les va a afectar. ¿Qué pasa con esos grupos? Porque además yo entiendo la embarazada o los bebés o las personas, los adultos mayores ya sobre 70 o 80 años, son más vulnerables a todo esto. sí, Ah, sí. claro, pero, O sí,
El llamado es a que se vacunen. Si el tema que ya esta vacuna se ha usado anteriormente en los otros años y las embarazadas obviamente son un grupo de riesgo porque em, están dentro de también conjunto con los niños, con los adultos mayores, y se hacen los estudios pertinentes porque ya esta vacuna lleva hartos años, la de la influenza, entonces se hacen los estudios pertinentes para quienes realmente debería ser colocada esta vacuna. Sí, no, Alejandra Soto, ¿qué quiere que te diga? Digamos, muchas gracias. Digamos, creo que ha No, sido ustedes. no, una muy entretenida conversación. Te quiero agradecer, que ella es directora de tecnología médica. Usted ni tenía idea de lo que hacemos tecnólogos médicos, yo se lo aseguro. ¿Ya? Usted cree que ven un papelito y ponen la firma. No, 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 es No. mucho, no es mucho más. Es mucho más que eso, no, no, no. Profesionales y ellos que manejamos todo esto. Y si nosotros podemos leer un examen y decir una patología, pero no Exactamente. podemos. Cuando nosotros entregamos un examen a un paciente, no podemos entregarle el diagnóstico ni nada, uno entrega el informe, pero uno es capaz, el tecnólogo médico está preparado para, en el fondo, obviamente, no todas las patologías, por supuesto, porque es necesario, pero uno ver el resultado de exámenes podría, digamos, pensar o inferir en algún diagnóstico. Claro, ¿no? Tú le colocas el límite, digamos, a la especulación de la enfermedad, por decirlo de alguna Sí, forma. Es decir, ya exactamente. con Sí, los indicadores, esto está en este espacio. exactamente. Sí, Ah, no. sí. Ya. A mí yo diría que me llama mucho la atención porque los tecnólogos médicos son terriblemente importantes. Y yo le quiero decir a la audiencia, y yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo, nuestro sistema de salud en Chile es uno de los más potentes en la América Latina, en términos estadísticos, en términos de flujo de información. Nuestra red es, créeme, muy creíble a nivel internacional. Y créame que es una de nuestras grandes fortalezas que nos favoreció con el Sí, COVID en su minuto. sí, sí. Eso ahí tienes toda la razón. Tenemos índices que son tremendo, índice de mortalidad infantil, índice de mortalidad materna, nosotros tenemos índice de mortalidad, tenemos excelentes índices, nosotros tenemos un sistema de salud muy, muy bueno y como decía, realmente se coordinan de una manera maravillosa desde el CEFAM, Servicios de Salud, hospitales, etcétera, Seremi, se coordinan de una manera impresionante. Se ¿No? trabaja muy, 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 muy bien. Sí, digamos, y eso es una gran virtud para nuestro país. Ya, Mm, Alejandra, nosotros Laura yo sé que tiene que ir a trabajar, sí, está lloviendo, tenemos que sí. preocuparnos de cuidarnos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, las cartas sobre la mesa, ya, acá en Infogate. Y le hagamos este programa, como ustedes bien saben, lo grabamos los días jueves, se transmite el fin de semana en Concepción, que ya está allá por Radio Longuén, por todo que es TV Mundo, así Mundo TV. Así que espero que tengamos una buena recepción, creo que ha sido muy interesante. Así que muchas gracias, Muchas Alejandra. gracias. No, muchas gracias a ustedes y muy interesante todo. Ya, ok. No, y Ya. a usted que nos escucha semana a semana ya por 7 años, acompañándola, aproveche de conversar de esto. Alejandra Soto nos ha dado yo diría, una cátedra, digamos, en simple de lo que es los virus, las bacterias, todo lo que es necesario saber y que nos motiva a ir a vacunarnos, por una parte, pero también reconocer síntomas. Lo segundo, el autocuidado. Lo tercero, digamos, no automedicarse, ir con los especialistas. Bueno, todo esto que estamos conversando nos permite tener una mejor vida. Estamos cerca del solsticio de invierno para nosotros, y con eso se empieza el invierno, un invierno que este fin de semana ha estado marcado por los temporales, la lluvia, los damnificados, y que no es muy distinto a lo que pasó en el hemisferio norte. Si uno recuerda la noticia en verano, cuando veíamos las inundaciones como en Europa, en Estados Unidos, en fin, no es muy distinto a lo que está pasando ahora. Y eso es un efecto de cambio climático o de la evolución de la humanidad que afecta, digamos, la naturaleza, y la naturaleza le devuelve todo eso a los seres humanos, con estos cambios que llevan a muchos desastres naturales que van desde las lluvias y digamos, el calor impresionante. Hay ciudades que hemos conocido con casi 50 grados de calor, en fin. Estos cambios extremos, en definitiva, están generando, yo diría, toda una presión sobre el sistema internacional y sobre los gobiernos. Todos los gobiernos están en la práctica sometidos a lo que es cómo llegar en forma oportuna, eficiente y bien gestionada con la ayuda para aquellos que son damnificados.
Claro, porque ¿cómo digamos, las quebradas vuelven, el agua vuelve a los cursos naturales que tenía y muchas veces con eso arrastra, yo diría, muchas viviendas. O los ríos, que antes que se pensó que se habían achicado, vuelven a su caudal natural y con eso arrastran muchas viviendas, mucho campo, etcétera. Entonces, tenemos hoy día el tema de cambio climático muy presente en nuestro país y de eso no cabe duda. Ahora, pero en nuestro país también pasan otras cosas, y eso no hay que dejarlo de lado. Eh, Primero, yo iría a llamar la atención sobre una noticia que pasa más o menos desapercibida, pero que es que se encontró una armería en el sur del país, en la macrozona sur. Pero una armería, para que usted entienda, una armería que permite fabricar armas hechizas, armas artesanales, si usted gusta, desde rifles, escopetas y pistolas. Es decir, no estamos hablando de una armería cualquiera. Estamos hablando de que tienen el entorno, tienen toda la maquinaria de precisión que eso requiere, y funcionaba en una casa. Es decir, cuando ya en un país se instala lo que es la fabricación de armas de forma artesanal, con todo lo que es la maquinaria de precisión que eso requiere, porque esto requiere el arma, requiere muchas cosas, pero también la munición. Estamos en un nivel, yo diría, más que preocupante respecto a la violencia que tenemos y que la que se visualiza a futuro. Yo creo que ahí hay un problema serio eh, que pasa un poco desapercibido porque se ve como el gran logro de las policías, ¿no es cierto?, en términos de haber encontrado esta armería. Y eso yo creo que es un tema. Lo otro que también pasó desapercibido es que una de las bandas que fue capturada en el norte del país tenía planilla Excel, tenía todo un sistema contable donde se llevaban a cabo. Entonces, si usted pertenecía a esa banda y tenía que viajar a una parte, le daban viático, le pagaban el hotel, había rendición de cuentas, es decir, y se llevaba un minucioso registro de toda la actividad delictual que hacía la banda. Y eso es, digamos, o sea, usted imagínese llevar contabilidad. Si a usted o a mí le cuesta llevar los gastos del mes, cuando una banda lleva planilla Excel, además con nombre figurado, para poder controlar las ganancias, las utilidades del negocio ilícito que ellos tienen, claramente estamos en otro nivel. Menciono estas dos cosas porque estos dos elementos son indicativos de una evolución muy rápida de lo que denominamos genéricamente crimen organizado, pero que son todas las bandas organizadas que funcionan en Chile y que ven en Chile una posibilidad cierta de poder trabajar porque la justicia es garantista, porque, digamos, se pueden ocultar mejor, etcétera. Hay muchas razones para eso, pero cuando tenemos estos dos datos, la mayoría estamos en serios problemas, ¿ya? En serios problemas. Y si sumamos a eso lo que pasó en Los Vilos, con con lo que fue el error de fiscalía, mandar a un abogado sin experiencia, pero también eso atenta contra el sentido común. La jueza se apegó tanto a la ley que como no le gustó lo que hizo el fiscal, finalmente les bajó la prisión preventiva efectiva, ¿va? Por prisión domiciliaria, cuando en realidad eso va contra el sentido común. Es decir, y las leyes no pueden ir contra el sentido común. En consecuencia, yo diría, es importante considerar eso de que el panorama no se ve, no se ve bien. Lo segundo, quizás interesante, es el presidente Boric está en Europa y va a participar, o sea, ya estuvo en Alemania, etcétera. Pero el presidente fue a Europa en virtud de todo lo que ha sido la relación y la intensidad de relación que hemos tenido con la Unión Europea desde que el presidente Boric asumió. No solamente se actualizó el acuerdo de libre comercio que tenemos con Europa, que no solamente es comercio, sino que también cultura y política, dicho sea de paso. Y digamos, es evidente el interés de los países europeos por estar en Chile, y eso tiene una razón bastante grande. Es decir, si Chile, digamos, eh, junta, digamos, o acerca o profundiza su relación con la Unión Europea, los países que siguen a Chile, o sea, que están detrás de Chile, van a hacer lo mismo. Y eso le interesa a la Unión Europea porque está interesada en el Mercosur, está interesada en CELAC, está interesada en todo lo que es el acceso a los recursos en toda América Latina y el Caribe, para decirlo de una sola vez. Entonces, el presidente Boric hoy día tiene una oportunidad de lujo en términos de no solamente inversiones, sino que así lo esperamos porque fue el presidente de Corfo, fue la ministra de Ciencia e Innovación. Es decir, ojalá las mejores noticias es que haya transferencia tecnológica y nos permita agregar valor a nuestras exportaciones.
Nótese que estoy hablando de mesa tecnológica, estoy hablando de inversiones, no he hablado de cobre, ni de litio, ni cosas parecidas, porque eso debe aplicarse ahí, hidrógeno verde, todo eso debe aplicarse. Pero la única forma en que nosotros demos un paso cualitativo es transferencia tecnológica. Entonces, y eso se acuerda de estado a estado. ¿Ya? Eso ha sido así desde siempre y no va a cambiar mayormente. Entonces, yo creo que ahí tenemos. Y va a pasar también por Suiza, a la cumbre, que es el 15-16, ¿verdad? Donde se espera tener una hoja de ruta para buscar la paz, se dice, en Ucrania, pero la verdad es que lo que se busca es solamente un alto al fuego, que es lo que más posible. Ahora, el tema está en que en esta cumbre de Suiza, que donde había mucha expectativa, hay más de 50 países que van, eh, no se espera que haya ningún acuerdo porque no está Estados Unidos, no va China, y por supuesto jamás fue invitado a Rusia. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo cuando las partes no están? Entonces, se espera de que haya ahí por lo menos una suerte, no de hoja de ruta, sino que una delimitación del estado de convergencia para la negociación futura. ¿Qué es lo que se busca en la negociación futura? El alto al fuego y eventualmente un armisticio. Es decir, que se mantenga la situación de conflicto, pero sin avance. Ahora, el tema de Moldavia, que a Rusia le interesa, el tema de los países bálticos, que también le interesa, y la subida de tonos que hay en Europa luego de la elección del Parlamento Europeo, yo diría que van a quedar un poco statu quo. Entre medio está la reunión del G7, donde fue invitado Milei. Milei va al G7, pero no va a la cumbre. El presidente Boris sí va a la cumbre de paz en Suiza. O sea, ¿estamos mirando bien el mundo o no estamos mirando bien? Convérselo con sus hijos, con sus parientes, con sus círculos, con sus amistades, y que, bueno, no se olvide, o sea, la democracia se construye dialogando. Nuestro bien común se construye dialogando. En consecuencia, aproveche todo este conocimiento que nos ha entregado Alejandra para que usted sea la conversación del fin de semana, al lado, ojalá, de una sopaipilla, al lado, qué sé yo, de algo que sea adecuado para usted y que lo pase bien. O sea, y para aquellas personas que están sufriendo, nuestro abrazo desde lejos, y espiritual, para poder darle la fuerza y la voluntad para que puedan salir adelante. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana.